Muy buenas chicos y chicas, vamos a repasar las leyes de los gases. Teníamos que la primera ley era la de Boyle-Mariotte, que decía que la presión por el volumen es igual a constante si la temperatura se mantiene constante. Eso aplicado a la práctica quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, que es igual a la presión n por el volumen n, tantas situaciones como nos quiera poner el enunciado del problema. Luego tenemos la segunda ley, que es la primera de Charles Gay-Lussac, que nos decía que el volumen partido de la temperatura es igual a constante si la presión se mantiene constante. Esto quiere decir, aplicado a la práctica, que el volumen 1 partido de la temperatura 1 es igual al volumen 2 partido de la temperatura 2, que es igual al volumen n partido de la temperatura n. Tantas situaciones como el problema nos quiera indicar. Y por último tenemos la tercera, que es la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, que nos dice que la presión partido por la temperatura es igual a constante si el volumen se mantiene constante. Esto quiere decir que la presión en 1 partido a la temperatura en 1 es igual a la presión en 2 partido a la temperatura en 2, que es igual a la presión en n partido a la temperatura en n. Es decir, tantas situaciones como nos quiera poner el problema. Vamos a ver esto con un simulador que vamos a reiniciar. Aquí metemos cierta cantidad de un gas. Si nos fijamos, aquí tenemos la medida de la presión, aquí tenemos la medida de la temperatura. Con esto podemos modificar el volumen y con esto podemos añadir calor o quitar calor. Vale, pues vamos a ver la primera ley de los gases, la de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión por el volumen es igual a constante si la temperatura se mantiene constante. Para ello, mantenemos constante la temperatura. Entonces, nos fijamos en que si yo varío el volumen, la presión tiene que aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque al haber menos espacio, los choques que hay con las paredes del recipiente son mayores. Perdón. Si yo aumento el volumen, la presión baja porque hay menos choques con las paredes, ya que las partículas del gas tienen más espacio para moverse. Entonces, como podemos fijarnos en la fórmula, esto es una proporcionalidad inversa. Si la presión aumenta, el volumen debe disminuir para que el producto se mantenga constante. Si la presión aumenta, el volumen debe de disminuir para que el producto se mantenga constante. ¿Correcto? Vale. Vamos con la segunda ley, que es la primera de Charles Gay-Lussac, que nos dice que el volumen partido de la temperatura es constante si la presión se mantiene constante. Por lo tanto, ponemos presión constante a temperatura. ¿Qué quiere decir esto? A ver, volumen, temperatura, correcto. Quiere decir que si yo disminuyo el volumen, la temperatura tiene que disminuir. Si aumento el volumen, la temperatura tiene que aumentar, porque es proporcionalidad directa. Si el volumen sube, la temperatura tiene que subir para que el cociente se mantenga constante. ¿Entendido? Vale. Y ahora vamos con la tercera, que nos dice que presión entre temperatura constante si el volumen es constante. Pues vamos a mantener constante el volumen y vamos a ver qué pasa cuando aumentamos la temperatura. Si yo aumento la temperatura, vemos cómo sube de rápido el termómetro, también está subiendo la presión. Si disminuyo la temperatura, vemos cómo desciende el termómetro, también está disminuyendo la presión. ¿Queda más claro con el ejemplo? O sea, con el simulador. Pues ahora vamos a ver cómo resolvemos ejercicios. Bien, estos son los ejercicios que os puse para repasar. Y para practicar esto vamos a ir con cualquiera de ellos. La situación es siempre la misma. Lo primero que tengo que hacer es leer el enunciado y tomar datos. Este ya lo hemos hecho en clase. En realidad los hemos corregido todos, pero voy a repetir uno que no haya explicado ya 2 veces. Como por ejemplo este de aquí abajo. Me dicen, un gas tiene una presión de 2 atmósferas, presión 2 atmósferas, a una temperatura de 273 Kelvin. A 273 Kelvin. Si la temperatura se incrementa a 120 grados, situación nueva. Si la temperatura aumenta a 120 grados centígrados, manteniendo el volumen constante, me indican que el volumen es constante, ¿cuál será la nueva presión del gas? Pues P no la conozco. Si está la situación 1 y está la situación 2, pues esto es presión en 1, temperatura en 1, presión en 2, temperatura en 2. ¿Correcto?
Una vez que tengo esto planteado, lo que debo hacer es decidir en qué ecuación, o sea, en qué ley puedo despejar la presión. Me están relacionando la presión con la temperatura a volumen constante. Si me fijo, eso quiere decir que tengo que utilizar la segunda ley de Charles-Gay-Lussac, que aplicada a la práctica se traduce en esto de aquí. Por lo tanto, yo tengo que presión en 1 partido de temperatura en 1 es igual a presión en 2 partido de temperatura en 2. Como quiero despejar la presión en 2, pues la presión en 2 despejada se queda con lo que había al otro lado multiplicado por lo que paso al otro lado que está dividiendo. Una vez que ya tengo la ecuación como la necesito para calcular el dato que me piden, vamos a fijarnos en cómo están las unidades. Recordamos que para estos ejercicios la presión tiene que estar en atmósferas, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin y el volumen tiene que estar en litros. Si me fijo, presión la tengo en atmósferas, temperatura en Kelvin, esta temperatura no está en Kelvin. Para pasar esta temperatura en Kelvin, los Kelvin eran igual a los grados centígrados más 273, por lo tanto 120 más 273, estos son 393, pues 393 grados Kelvin. Una vez que ya tengo todo en las unidades que corresponde, pues cojo esta ecuación de aquí en donde he despejado la incógnita que yo quiero obtener de la ecuación y sustituyo los valores. Y tengo que la presión 2 se calcula dividiendo la presión 1, que son 2 atmósferas, multiplicada por la temperatura 2, que son los 393, entre la temperatura 1, que son los 273. Si cogemos la calculadora y hacemos todo eso, 2 por 393 entre 273 nos sale 2,88 redondeado atmósferas. Y no tiene más misterio. Es decir, me debo de fijar qué datos me dan el enunciado. Vamos a hacer un desglose de los pasos. Pasos para resolver problemas, leyes de los gases. Lo primero que tengo que hacer es tomar datos. Lo segundo, buscar la ecuación, la ley, buscar qué ley tengo que aplicar. El tercer paso, despejo la incógnita. En el cuarto paso, compruebo las unidades. Y en el sexto paso, calculo la incógnita. Y con estos 6 sencillos pasos podemos hacer cualquier ejercicio de las leyes de los gases. ¿Ok? A repasar y a estudiar. Chao.